Gracias amigos y un saludo para todos. Es un gran honor y un gran momento este porque estamos hablando de una obra que hizo historia realmente y sobre la cual hay muchísimo que decir. Hay muchas aclaraciones que hacer y quiero aprovechar esta tarde para tratar de hacerlas todas. Ahora, para empezar, decir solamente que el disco Zigzag es un caso antropológico en el mundo de los otavalos, porque ellos poco a poco se han apropiado de este trabajo musical y se identifican totalmente con él. Así que siendo una creación de unos italianos, es realmente un caso raro de encuentro profundísimo entre culturas y pueblos distintos, ¿no? A este propósito, quisiera dar la palabra al representante de estos nativos de Otavalo, de este pueblo que ha adoptado nuestro zigzag, porque él fue uno de los culpables de la existencia de zigzag. Me refiero a Humberto Maldigramal, que está aquí con nosotros. Hola con todos, mi nombre es Maldi Gramal. Como dice Felice, soy de Otavalo, de la comunidad quichua otavaleña. Algunos de nosotros o algunos de ustedes saben la peculiaridad de los otavaleños, que somos unos eternos viajadores. Estamos diseminados casi por todo el mundo. No hay un otavaleño que no haya pisado alguna frontera, haya cruzado alguna frontera. Eh, eh, desde hace más de 30 años tengo la suerte de haber coincidido y haber conocido a gente maravillosa como fue la gente de Trencito de los Andes. Y todo este tiempo, la verdad que nos ha unido no solamente la música, sino pretexto de la música, la profunda filosofía de vida que a partir de la disciplina y la música y el trabajo que ellos hicieron, pues a uno le ha enseñado en la vida a ver las cosas de distinta manera. Eh, el, el proyecto o Zigzag mm, tiene una historia bastante larga y bastante humana, y muchas veces pienso que también hay cosas extraordinarias que no se puede explicar en la lógica normal que estamos habituados. Hay unos capítulos que roza la ficción, pero todos estos elementos yo creo que hicieron que esta obra haya tenido el peso y la importancia que tiene ahora por ahora, después de tantos años, y es tan vigente y tan grande para la cultura local otavaleña. Me refiero a los dos discos de Zigzag. Yo personalmente nunca pensé que una obra de Trencito de los Andes podía calar de tal manera que ahora cualquier otavaleño, si le preguntan alguna referencia de música tradicional local, lo primero que se les va a saltar a la idea es los discos de Zigzag. Esto es un capítulo, como dijo Felice, que pocas veces sucede en la historia de la humanidad, y esto se debe a la profunda y exquisita interculturalidad que estos señores italianos hicieron con nuestro pueblo, con Otavalo. Y yo creo que esto es un poco el resumen de la grandeza de la obra. A partir de aquí creo que podríamos ir, bueno, hablando más cositas en detalle más adelante. Muchas gracias por estar acá. Como siempre, la dinámica de estos encuentros tiene que ver en parte con la reflexión, pero la reflexión anclada en la escucha. El oído súper fino, es lo fundamental, es
la piedra sobre la cual nos basamos. El registro, la composición, los discos, los cassettes, en fin, todos los diferentes tipos de soporte para poder escuchar los detalles y lo que está a la vista y lo que no está tan a la vista, que eso es la posibilidad de conversar junto con ustedes. Eso que quizás a simple escucha uno pasa desapercibido, porque, bueno, en fin, porque uno detecta unas capas y estos encuentros nos permiten a detectar varias capas, no diría todas, pero sí varias. Mentre spegne questa riva il carino e la madrugada sospiro senza il Felice, si me dejas hacer como la primera, eh, el primer empujoncito, si nos podés explicar esta parte que además tiene un nombre, eh, como qué estaría representando, cuál fue esta propuesta de estos primeros 6 temas. En realidad no es una división que hice yo, es presente en el mismo, en la libreta. ¿Ves? Ahí va, dice Kimsa. No sé si se ve, ¿no? Kimsa sería 3 2 1 0, ¿no? 3 2 1 fuera, porque el disco es, digamos, una propuesta para el futuro de la música ecuatoriana. Entonces, aquí estamos en Quimsa y después el segundo va a ser Ishkai. Y después pasamos al otro tomo, ¿no? Al zigzag parte segunda y ahí va el Shug y Yoxi, fuera, Yuxi. ¿Entiendes? Entonces, es una división que está ya en el proyecto del programa. Esta primera parte es fundamental en realidad, es clave, porque aquí es donde se presenta la obra, se respiran las atmósferas que quedarán hasta el final, se introduce la idea de un sueño, de un niño que duerme, entonces cierta libertad creativa, ¿no? Y, y al mismo tiempo, en la voz de la mamá está el ADN de la cultura, ¿no? En la voz quichua, de la mamá que adormece el niño. Entonces nos está avisando esa mamá que el disco va a hablar de esa cultura en su forma más pura y profunda, como nosotros recibimos la cultura con la leche materna cuando nuestra mamá nos adormece con palabras, ¿no? Y bueno, ahí entramos en la inspiración fuerte, que es la idea del sueño, de entrar en una dimensión onírica donde las cosas reales existen, pero de otra manera, se vuelven extraordinarias, maravillosas, bajo la luz del sueño, ¿no? Entonces, la primera cosa que contamos es justamente el viaje que hicimos nosotros. O sea, imaginamos que este niño imagina, sueña, el viaje que hicimos nosotros para subir a la cordillera desde la parte costeña del Ecuador, que fue un viaje real que se produjo durante una noche y en esa noche trepamos a las laderas empinadas del Ande con ese autobús que hacía esos zigzags vertiginosos y después a la madrugada, cuando el sol recién aparecía, también aparecían los volcanes, las lagunas. Y entonces fue como pasar desde una noche sin sueños al momento de soñar. Entonces se prende un nuevo sol, se manifiesta una nueva luz y un nuevo mundo, que es un mundo de ensueño, un mundo de maravillas. Y en ese mundo es donde se va a dar todo el relato, que no es más en realidad que un relato autorreferencial.
que bajo el enfoque del sueño se vuelve más fantástico y casi diría un poco universal, ¿no? Después presentamos, llegamos a esa tierra maravillosa y lo primero que nos acoge es la cascada, que es el manantial de la música, de toda música, ¿no? Y descubrimos, estando ahí cerca de la cascada, que fue ella en llamarnos desde niños, ¿no? Después, bueno, empezamos a describir la gente de ese lugar y lo hacemos hablando de su vestimenta azul, que comparada, haciendo un juego, comparándola a la sangre azul de los nobles, porque es gente noble. Y bueno, todo esto a partir de Azul Runas es totalmente inventado, creado. Es una creación pura de Rafael a nivel compositivo. Pero lo que pasa es que Rafael había entendido, había aislado el ADN de esta música y entonces podía crear cosas que estéticamente eran conformes, aunque fueran nuevas, y que poco a poco la demostración plástica de esto fue la acogida que tuvo esta música totalmente nueva en los oídos de los mismos otavaleños, ¿no? También Favo Asuriru, el último movimiento importantísimo porque ahí se trenza el poema y la visión, digamos, idílica de esos sombreros que son todos iguales y parecen volar, ¿no? Parecen sin cabezas. En los mercados se ven solo los sombreros volando. Esa visión idílica, maravillosa, casi de ciencia ficción, parecen lanzaderas espaciales que van, se mezcla con una escena teatral que a lo mejor no todos han puesto atención, que habla de, en cambio, de todo el aspecto racial y racista que hay en una compraventa de sombreros, donde el sombrerero es mestizo y el nativo quiere comprarse un sombrero, pero no, no congenian, ¿no? Entonces, cada uno en su lengua, cada uno a su manera, habla mal del otro, etcétera, etcétera. Eh, y esa escena es fundamental en realidad, porque es lo que hay por debajo, ¿no? O sea, visto desde afuera, visto desde arriba, tenemos ese mundo de sombreros voladores, pero visto desde adentro, ahí encontramos también la tragedia de de una situación en desorden, ¿no? De una situación de opresión cultural. Todo esto es como una presentación. O sea, por ejemplo, este famoso Suriru, eh, como en los sueños a menudo sucede, presenta cosas que no son políticamente correctas, ¿no? O sea, nos dice, nos habla verdades, en italiano decimos sin pelos en la lengua. Nos habla verdades también sobre los aspectos más problemáticos que hemos encontrado nosotros en nuestro viaje allá y también en nuestro relacionarnos con esta gente que nos contaba estas cosas, ¿no? De hecho, fueron ellos mismos en ponerla en escena. O sea, Rafael fue a Barcelona, a la comunidad otavaleña de Barcelona, y grabó la puesta en escena, creo que fue en un carro, de esta compraventa de sombreros con tres o cuatro de ellos, que jugaron los roles del
del mestizo vendedor y del comprador, etcétera. Y el caserito, segundo Cáceres, que hacía el amigo del comprador, ¿no? Y que le dice, no, este mestizo nos quiere vender a un precio muy alto, vamos a otra tienda, etcétera, etcétera. Por eso, también el sueño nos permite hablar francamente, ¿no? De las cosas. Entonces, esta sería el Kimsa, el entrar, el ingresar en este mundo y empezar a mirarnos en torno, alrededor, y qué encontramos, qué vemos, ¿no? Si uno pudiera trazar un mapa, Italia, Ecuador o Roma, Otavalo, hay unas líneas que se van cruzando una y otra vez, ustedes yendo, componiendo, digo, y a su vez volviendo la música, pero a su vez ustedes trabajando con la comunidad otavaleña en Barcelona. Hay como hoy un movimiento como que fue yendo y viniendo. Bueno, el viaje que han hecho digo, mucho tiempo después, el viaje que han hecho a Ecuador. Hay como todo el tiempo hay como un ida y vuelta. Y en parte vos decías que habla de ustedes. Pero Sí. mi pregunta es cuánto habla de ustedes y cuánto habla también de lo que ustedes, de los otros, ¿no? Primero quiero decir que sí, tienes razón, pero no es correcto. Nosotros hemos viajado al Ecuador antes. Y la historia con Ecuador es muy larga, viene desde antes todavía, desde nuestra niñez, porque teníamos un compañero de colegio que era ecuatoriano, pero no era otavaleño, o sea, era hijo de mestizos, de gente bien, ¿no? Pero con él ya pudimos escuchar la música ecuatoriana porque él nos proporcionaba música, casetes y también nos regaló nuestro primer rondador, pero esta es otra historia que contamos en otro disco. Pero igual, la relación con este país viene desde nuestra niñez y cuando nosotros por fin llegamos a Quito, llegamos a la casa de este amigo. Pero Rafael ya había tenido relaciones con otavaleños tocando en la calle para Hacer el viaje. hacer el viaje, para ganar el dinero que necesitaba para viajar. Y entonces cuando nos trasladamos a Otavalo, estuvimos en la casa de esta familia burga, de los amigos con los cuales Rafael había mangueado En Suiza. en Suiza. Entonces, después, ahí quedamos algunas semanas, no más, ¿verdad? En su casa. No, en Otavalo. Ecuador, sí, en Otavalo. No, hemos quedado un par de meses, pero bueno, Parte. en Otavalo un par de semanas, Ecco. Eh, tal vez. y Tres. hubo también un intervalo en el cual nos fuimos a Ambato, siempre en la casa de estos amigos que tenían una casa de campo en Ambato, y es donde nos internamos en el territorio Salasaca. Y eso también resulta en el disco en la siguiente parte, pero lo hablaremos después. Después volvimos a Italia. Claro, Castellino, etcétera, todo lo que ya hemos visto y recorrido musicalmente, y ahora estamos en el 93, mientras nuestro primer viaje fue en el 87, ¿no? Y entonces, cuando Rafael fue a Barcelona, porque siempre fue él, digamos, el principal referente de los otavaleños, en realidad. Por eso también yo me espanté cuando Maldi nos propuso hacer el disco. Yo pensé que no estaba en condiciones de hacerlo porque personalmente sabía muy poco de esta gente.
En cambio, Rafael sabía mucho más que yo, ¿no? Y a él no lo espantaba para nada, al contrario, le gustaba la idea de hacerlo. Entonces, fue él a Barcelona para grabar algunas cosas que nosotros habíamos pensado, ¿no? Un partido de Ecuavole, esa charla para la compraventa de sombreros, la mujer que adormece el niño, cosas que nos hubieran servido después en el disco. Pero eso no fue suficiente. Después, como tú decías, ¿no? El mapa, aparecieron también otavaleños en Roma, que fueron los que hicieron la animación de la facha, por ejemplo. Eso fue de pura casualidad, no fue organizado. Nos vinieron a visitar y ahí mismo hicimos todas estas grabaciones, que son fundamentales, porque sin este fondo de voces oriundas que hablan en su idioma, hablan sus cosas, la música sola era muy flaca, muy débil, no hubiera tenido la misma acogida ni siquiera en territorio otavaleño, ¿no? Y después también mágicamente apareció un un nativo, Salasaca en Roma, que realmente ellos son poquísimos. O sea, es una cosa muy, muy rara. Y quiso participar y entonces en la parte Salasaca le hicimos escribir a él un discurso que él leyó frente al micrófono y que es hermosísimo, en su quechua de su zona. Porque los quechuas también son un problema aquí. En cuanto yo, por ejemplo, quería utilizar el quichua y de hecho lo hice, pero eh, no manejo el quichua ecuatoriano. Entonces me arreglé como pude, ¿no? Con las nociones de quichua cusqueño, ayacuchano que tenía y con un diccionario de quichua ecuatoriano. Pero entre un quichua otavaleño y un quichua salasaca hay grandes diferencias. Entonces, fue realmente el destino nos echó la mano en este sentido, para que ese disco realmente ahondara en la cultura más profunda, ¿no? de este lugar, que es representada seguramente por la lengua nativa. Claudio, por ejemplo, nos estábamos preguntando con Laura si tú has tocado ese violín del primer movimiento de Fava Suriro. Yo me recuerdo que fuiste tú, ¿verdad? Me parece también, sí. Perfecto. Porque si no, de lo contrario, todos los demás violines los tocó Rafael y se escucha que están tocados de otra manera. Y las arpas, obviamente. En este sentido, tenemos que contar, Claudio, de las arpas, porque obviamente no se tenían arpas en Roma, menos Sí. ecuatorianas, que son arpas muy, muy raras en mismo Tabalo, ¿no? Y entonces nos construimos unas arpas para poder grabar. No sé si ahora que dónde terminaron, tal vez ya han muerto esas arpas, Claudio. Lamentablemente sí, porque tenía un problema de construcción, no sé si te acuerdas, hicimos un error, no sé a dónde, y se iba corriendo, corriendo, cosa, como que se iba juntando cada vez más a medida que ibas que jalabas las cuerdas y en un momento ya Pero de hecho murió. son las que utilizaste, son las que utilizaste para grabar. Claro, claro, esas mismas, sí, sí. Y hay que mencionar también, fundamental, la referencia de Juan Cayambe, del arpa de Juan Cayambe, que nos había encantado y que también nos parecía un sonido de ensueño, de verdad. No solo el arpa, también su voz cantando, esa voz
así media ronca, media rara que él tenía, que nosotros hemos querido reproducir en varios momentos de Zigzag, porque son duendes, o sea, son personajes míticos, ¿no? Yo quiero tocar algún punto en detalle cuando tú mencionas que la participación, por ejemplo, de los otavaleños de Barcelona, los propios otavaleños que pasaron por Roma tiempo después, los diálogos que se hicieron, realmente sin esos diálogos, como tú dices, hubiese sido, no hubiese tenido el mismo efecto y el mismo peso en los temas. Y creo que, por ejemplo, en el tema Bienvenido a la Facha, el diálogo fundamental es gracias a la participación de la familia Maigua de Quinchuquí. Sí. Estaba el padre, don Enrique Maigua, sus hijos, pues, creo que primos y tal, que en su tiempo viajaban y hacían un trabajo musical en Europa, pues coincidieron y visitaron Roma y aprovecharon para grabar ese diálogo hermosísimo de todo lo que se dice y de todo lo que llega al corazón para la gente local. Entonces, yo quiero agradecerlo porque yo vi que su hija, Lucy Maigua, estaba en el chat escuchando el programa. Quiero extender mediante ella un gran abrazo y un saludo a la familia Maigua en Quinchuquí, al don Enrique Maigua, su padre, y agradecerle de todo corazón por esa magia que puso en ese tema, esos diálogos de los jóvenes de ahí. Y lo mismo pasó con, con la gente aquí, con el diálogo del Jabos Suriru, y que justamente el mestizo, el típico mestizo, no podía haber sido otro que el Remigio Reascos, fantásticamente recreado. Yo no sé si ensayaron o no ensayaron, pero la secuencia es de una magistral interpretación que cada vez que escucho me da ganas de volver a escuchar, me da ganas de volver a escuchar porque se escucha toda la esencia de un día de mercado, de un día de un diálogo mestizo indígena, toda esa coyuntura que hay tocando toda la cuestión dinámica del mercadeo, del racismo, de la sátira, la burla y todo lo que esto conlleva, no pudo haber sido mejor creado que por esa secuencia. Ahí De está verdad. la voz de, de Caserito, que habla bastante bien el español, pero el otro señor que nosotros le llamamos Molde, es el don Enrique, no, es el don, acá tengo el nombre porque si no me olvido, le llamamos el Molde y es el típico otavaleño que su lengua materna es netamente quichua. Y creo que cuando llegó a Barcelona comenzó a hablar el español, a usar el español como tal. Y se nota esa diferencia tremenda. Y eso le da una gracia y tremendo, ¿no? a ese tema. Y yo creo, solamente quería decir esto, que hubo aportes locales que engrandeció el disco y esto hay que agradecerlo, hay que reconocerlo. Solamente ese inciso. Gracias por nombrar toda esa gente. Es importante. Yo no hubiera podido hacerlo porque me olvidé inclusive de los apellidos, etcétera. Pero sí, de verdad, su aporte fue invaluable. O sea, el destino nos hizo encontrar en esa coyuntura, en esa oportunidad mágicamente eh, y eso, claro, no es nuestro mérito, seguramente. Nosotros pusimos lo nuestro, ustedes pusieron lo de ustedes. Y esa es la interculturalidad cuando funciona. Yo tuve miedo y resistencia en hacer zigzag también porque yo esta música no la tocaba prácticamente, o sea, tocaba un poco la guitarra, pero y como grupo
digamos, nosotros hemos funcionado como grupo hasta Hermano Residente, pero este fue el disco en el cual Rafael tomó, digamos, un espacio abnorme con respecto a todos los demás, porque prácticamente tocó todo él. Entonces, hay un malentendido cuando la gente piensa que es el grupo Trencito de los Andes que grabó Zigzag. Sí, lo grabó el grupo, pero no en esos términos. O sea, seguramente yo grabé a Rafael, seguramente creé las canciones, seguramente nosotros hemos cantado, seguramente Claudio ha tocado las arpas, pero, por ejemplo, un tema como Zigzag, Rafael silbó, tocó la guitarra, tocó los bandolines, tocó los violines, tocó el bajo, tocó todo prácticamente. Y entonces, ¿y quién puede tocarlo como él lo tocó? De verdad, yo pienso que no se nos puede pedir algo así a nosotros. O sea, nosotros podemos hacer lo que hemos hecho o tal vez tratar de hacer bien que mal algo que hizo Rafael, pero nunca con esa calidad. A Rafael, ustedes tendrían que hacerle un monumento de verdad, porque es él quien grabó Zigzag, en realidad. Y nosotros participamos, le echamos una mano de varias formas. Pero cuando ustedes escuchan los instrumentos ahí, son sus manos, casi siempre. Por ejemplo, el tema Azul Runas, él tocó los saxos, las flautas, o sea, las gaitas, los saxos, los em, clarinetes, los redoblantes, la gran casa, los platillos, todo. Solo lo único que no tocó fueron los trombones de vara y el tuba. Entonces, prácticamente es una banda de bronces que la hizo solo. Es importante aclarar estos asuntos. Si no, nunca nos van a dejar en paz. No, porque nosotros sí podemos tratar de hacer lo que podemos, pero no más, ¿no? Yo quiero ser reconocido por lo que he hecho, no por lo que no he hecho. Creo que también ahí fue el momento donde también Rafael entró como en una especie de trance continua, no sé, algo así. Me acuerdo que hasta las producciones anteriores, yo, por ejemplo, participaba también de alguna manera en la mezcla, ¿no? Me esperaba hasta que llegue, venía donde usted decía a las 2 3 de la tarde, si me recuerdo bien, y ahí trabajábamos hasta las 11 de la noche sobre la mezcla. Y con Zigzag ya comenzó que ya no esperaba, estaba ahí a lo mejor toda la noche, no sé, porque yo no estaba, cuando yo llegaba ya estaba en pleno trabajo, estaba avanzado, estaba. Y sí, pienso que, bueno, eso para confirmar el hecho que ahí comenzó, digamos, otra etapa. Y otra etapa donde el grupo, así como normalmente se lo entiende, se disolvió simplemente. También pasamos al digital en ese disco. Antes trabajamos en analógico con una máquina bastante limitada, pero en esos años apareció el sistema home recording digital con los ADAT y ahí nos entusiasmamos porque realmente las cosas sonaban totalmente de otra manera. Y entonces me acuerdo que durante las grabaciones de Zigzag cambiamos nuestro sistema y tuvimos que volver a empezar a grabar con este nuevo sistema. O sea, pasaron cosas importantes que marcaron un cambio total en nuestra forma de trabajar la música andina. Cuando la primera vez escuché el tema Un gigante che dorme, Sí. que fue grabado en el 91 en la descubierta de Colombo,
Escuché por primera vez una gaita fuera del contexto tradicional que estaba acostumbrado a escuchar en mi comunidad, en las fiestas y algún registro fonográfico de archivo, pero siempre dentro de un contexto tradicional. La primera vez que escuché una gaita creada ya, digamos, como obra, fue esa vez. Y era tan grandioso escuchar una gaita fuera del contexto tradicional que sencillamente yo me quedé tan impresionado y tan, ¿cómo se dice? Impresionado sobre todo y maravillado que yo fui con ese tema, regresé al Ecuador uno de esos años y le mostré a un tío que Ya, tocaba la gaita, se llamaba el tío Cuchicaldo, un gran tío que le quería muchísimo, murió. Era un muy buen músico, tocaba la gaita. Cuando escuchó ese tema, dijo una expresión que él pocas veces utilizaba, pero cuando lo utiliza porque lo decía realmente cuando ameritaba la situación. Y él decía esto, Shupachamá. ¿Eso qué quería decir? Que era algo totalmente distinto, algo grandioso y algo único. Esto con respecto a la primera vez que escuché a Rafael tocando ya creaciones locales de la música otavaleña, digamos. Luego, también Juan de Atahualpa, que también está el orgánico de violín y arpas, también fue una cosa grande con la que uno se queda impresionado. A raíz de esto y después de escuchar Hermano Residente, se hace la primera, o sea, la intención o la necesidad de contactar con Trencito de los Andes para poder hablar de alguna posibilidad de hacer algo conjunto o proponer algo. Y a partir de ahí es que se hace el famoso viaje que se hizo desde Ámsterdam hasta Roma para conversar con ustedes. Y ahí es la primera vez que se toca en borrador o digamos un poco la idea de hacer un trabajo que después de años, pues ahora estamos conversando y tenemos la gracia de escuchar, que es Zigzag. era un toque especial el que Rafael tenía. Aparte de la composición, también hay que rescatar la ejecución de Por estos supuesto. instrumentos por su parte. Porque la gaita como tal parece muy, muy sencilla. La digitación no tiene nada que ver con un flautín normal. Y el que sabe interpretarlo realmente saca maravillas de eso. Y Rafael tenía, eh, tenía todo ese recurso. Y Sí. las veces que lo he visto tocar en vivo, es impresionante hasta qué nivel entendió el instrumento y la maestría con que interpretaba. Solamente así se puede entender las maravillas que pudo hacer con la gaita otavalina. Exacto. Yayari, Yayari, alto. Párate, Taitahuilu. Pues siquiera toda esta noche bailemos. Ay, bailemos hasta amanecer, guambrita. Oye, escucha, tras de esa puerta Ah, no hay vayas. una cosa que recién conversamos, que, bueno, Rubén me comentaba un poco del detrás de escena, y yo lo he escuchado, decía, pero muchísimas veces, y esta parte. Y ahora con lo que él me decía, hay otro entendimiento, otro sentido, ¿no? Y escuchándolo así, y bueno, y eso estaría bueno que podamos conversar acerca de qué es esta parte, ¿no? Que cambia rotundamente. Acá hay algo, acá hay un orden, acá hay algo que está pasando, y acá hay algo que no se dice, ¿no? Lo racial es fundamental, ¿no? Sobre el final es terrible, ¿no? Pero bueno, se me vinieron las imágenes con Rafael charlando de esto, escuchándolo. Es hora ya de explicarlo, ya que yo pensé que nosotros con Rafael también pensamos que era suficientemente claro en la misma
grabación, o sea, como lo habíamos expresado a través de los sonidos, pero al parecer no. Hay que aclararlo más. Entonces, como antes decía, el sueño, la dimensión de sueño sirve para hablar verdades en realidad. Entonces aquí entramos, digamos, en una parte del sueño que es todavía más profunda, ¿no? Primero, quiero decir que aparecen un par de duendes que que somos Claudio y yo, estamos los dos presentes, y que son personajes míticos, típicos de los sueños, ¿no? Que introducen esa entrada de un sueño dentro del sueño, ¿no? Con esa puerta que se abre y entramos en otra dimensión todavía, ¿no? Introducen hablando como viejos de los tiempos pasados, de las tradiciones, de cómo las cosas se van perdiendo, van cambiando, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces serían como unos depositarios de del legado tradicional, ¿no? Estos dos viejitos duendes imaginarios. Esas figuras a nosotros, Claudio, ayúdame, nos provienen directamente desde nuestra niñez, desde las fábulas sonoras que escuchábamos de niños, que fue uno de los momentos de máxima resplandor cultural de nuestra Italia y prácticamente publicaron en pequeños discos de 45 todas las fábulas del mundo eh, puestas en escena por actores y con muchas canciones también. Fue nuestro alimento cultural de toda nuestra niñez. Entonces, Claudio también las tenía, nosotros también las teníamos y en nuestro trabajo musical y discográfico hacemos muchísimo referencia a estas fábulas sonoras que a partir de los 10 12 años fueron sustituidas por la música andina. Pero antes de la música andina escuchábamos ya discos de fábulas sonoras. En esas fábulas habían duendes que hablaban. Ahora se me ocurre una que se llama El príncipe Camar y la princesa Budur, que es una fábula de las mil y una noches, donde aparecían estos dos duendes que se parecían un poco al gordo y el flaco, y hablaba raro, y organizaban un poco toda la cuestión, el enamoramiento entre estos dos príncipes que estaban muy lejos. Uno estaba en Oriente, en Extremo Oriente, en China, ella, y él estaba en África. Bueno, por decir, ¿no? Que también tenemos, digamos, referencias desde nuestro lado del océano para, para ese tipo de personajes míticos, ¿no? Y bueno, entrando ahora en el sueño más profundo y por eso más real, eh, describimos, se cuenta, se relata lo que pasó de verdad cuando tocamos en la peña de los Ñandamañachi en Peguche una noche. Eh, Prácticamente, ¿nosotros qué hicimos? Supimos que íbamos a tocar un tiempo antes, quizás una semana antes, y en esa semana nos fuimos, como decía, a Ambato y nos metimos en el territorio Salasaca y ahí conocimos a músicos. Eh, Entre paréntesis, nos habían dicho nuestros amigos de Quito que estos Salasacas eran muy peligrosos, que hace poquísimo tiempo comían carne humana, ¿no? Esas cosas. Entonces, sí, sí, les juro que nos dijeron así.
nosotros nos metimos con un poco de miedo ahí y en realidad eran las personas más amables del mundo y tranquilas. Y tocaban esa música maravillosa con un dúo de flautas y percusión. Tocaban también Taita Salasaca de una forma maravillosa. Y entonces decidimos aprovechar la ocasión para invitarlos a participar a la noche en la peña de los Ñandamañachi y así hacer una gran hermandad también entre naciones indígenas, ¿no? Que nos parecía la cosa más bonita en absoluto, haber podido eh, servir también de mediadores para que se encuentren distintas naciones indígenas, ¿no? Del Ecuador. Entonces volvimos, lo propusimos, los Ñandamañachi nos dijeron que sí. Y entonces, y esos Salasaca de alguna manera llegaron, no sé cómo, con medio transporte público y estuvieron ahí en la noche. Los primeros en tocar, obviamente, fueron los anfitriones, o sea, los Ñandamañachi mismos, y ahí es donde Maldi mismo estaba tocando, porque él era un niño de 12 años, Maldi, No, un poco más, ya tenías sobre los 17 años ya. 17 años, Sí. perfecto. Pero no estaba tocando allí, porque justamente un año antes me había ya distanciado de Ñanda Mañachi por cuestiones que, bueno, lo contaría en algún otro momento, pero yo en ese momento yo estaba de público en esa Ah, noche. Sí, 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 estaba de público. ok. Y era una pieza, la de Ñanda Mañachi, que no es la que escuchan en Zigzag, porque esa es una composición de Rafael, pero parecida, con el mismo ritmo de, llamémosle danzante. Y sobre esa pieza había un poeta que en un momento se levantó de entre el público y empezó a declamar ese poema, Shuk Maquilla, Shuk Luyaya, Shuk Shunguya. Lo recitó, digamos, con voz un poco alterada, parecía un tanto tomado, borracho, ¿no? Pero decía cosas importantes sobre eh, la solidaridad entre indígenas, digamos así. Después les tocó a los Salasacas y ahí tenemos el discurso de este señor que se llama Rafael Masaquiza, muy bonito, y la música Salasaca con sus flautas y sus tambores, hecha magistralmente por Rafael, pero con el fondo de un público que poco a poco se aburre y empieza a protestar, a querer echarlos. ¿Por qué? Porque quiere escuchar la música que va a venir después, que la van a hacer los gringos de Trencito de los Andes. Y entonces ahí quisimos expresar hoy día se diría disonancia cognitiva, de los que pregonan algo y hacen todo lo contrario. O sea, quisiera aquí definir etimológicamente la palabra ideología, ¿no? Ideología viene desde idea y logos, o sea, es un discurso sobre una idea. Entonces, el discurso puede ser acertado, pero si no es corroborado por un comportamiento real, es una ideología. Si se basa solamente sobre una idea, es una ideología. Si en cambio se manifiesta también en el comportamiento de uno, es filosofía, es realidad, ¿no? Entonces, esto lo quiero decir porque hay elementos buenos en el poema. Lo que pasa es que
entraron en conflicto directo con lo que vimos esa noche y a nosotros eso nos chocó bastante. Y lo quisimos denunciar en ZigZag, pero al parecer ese mensaje no fue recibido, ¿no? Entonces quisiera ahora dejarlo en claro una vez por todas. Shuk Yaya, Shuk Shunguya, Shuk Maquilla, eso lo digo principalmente porque el señor Manuel Perugacci, que organizó el Runacay de Barcelona al que participamos este año, eh, repitió estas palabras en su discurso, pero él no es ideológico. Él si lo dice, después lo hace, y entonces vale. Pero en cambio en ZigZag estamos denunciando el hecho de gente que dice y no hace, ¿no? Y hace todo lo contrario. Entonces, esa reacción del público y finalmente la Rosita, la famosa Rosita que tanto había gustado y ya era muy famosa, que realmente se tocó esta noche, obviamente sin acordeón, como podíamos, pero en el 87 éramos de todas maneras un grupo y salimos todos al escenario y nos arreglamos para tocar ese guayno de San Mateo de alguna manera. Y gustó muchísimo de verdad a la gente. Y bueno, así triunfamos, pero amargamente, porque esos salasacas que nosotros mismos habíamos invitado habían sido maltratados. Cuando salimos de la puerta, como cuentan los dos duendes, encontramos a estos cuatro salasacas sentados apoyados a la pared en la oscuridad, que ya habían sido totalmente excluidos, ya no querían ni estar en el público de la peña. Y al día siguiente los vimos que se iban a pie por debajo de la lluvia a buscarse un transporte para volver a su casa. Y quisimos darle o sea, hacerlos subir en nuestro carro para que al menos no se mojen. Nuestro. En nuestro carro había un carro, no sé de quién era, pero bueno, Rafael lo manejaba, de hecho, me parece, o no, pero no recuerdo bien. Pero recuerdo que sí los encontramos y ellos dijeron muy amargamente que simplemente querían estar por su cuenta y volver a sus casas tranquilos. Y a raíz de este episodio se escribió la letra de Peñapungo, que cuenta exactamente lo que pasó de verdad. Bueno, y ahí es otra historia que hay que contar. En el año, cuando habrá sido en el 85, pienso, ¿no? Estuvimos por acá, por Zurich, y después nos fuimos para München, en Alemania, invitados por un grupo de peruanos que se llamaba Machu Picchu, y para, digamos, colaborar en su grabación, ¿no? Ellos estaban grabando un CD y, claro, nos invitaron para grabar unos temas. Y lo que pasó, que entre otros grabamos ese tema, La Rosita de Los Ingresos de San Mateo. Bueno, sin entrar mucho en los detalles, un tiempo después, cuando salió ese CD, nos percatamos que prácticamente nos habían borrado de la, digamos, como intérpretes, como, en fin, aparecíamos, creo, en una notita en caracteres, pero microscópicos, y todo, digamos, aparecía como si el grupo Machu Picchu
hubiera grabado los temas que nosotros grabamos. Grabamos solamente nosotros, ellos, los integrantes de ese conjunto no grabaron nada en esos temas. Y es por eso que de ahí, bueno, digamos, nos molestamos un poco por esa falta de reconocimiento, ya que creo que fuimos también, no hubo una remuneración, si me recuerdo bien, tal vez nos pagaron el viaje, pero no es No que, hubo no, remuneración. si me recuerdo bien. Así que nos molestamos un poco y ahí vino la idea en la Rosita que se repitió en la Peña de Peguche ahí en el 87 de cuando se grabó Zigzag de digamos añadir ese pequeño mensaje al grupo Machu Picchu. O sea, no dice Amasu, o sea, no robes, ¿no? Ya. Nosotros habíamos escuchado el cassette que menciona Claudio, y estaba interpretado magistralmente ese tema. Y se había hecho bastante popular, porque en el medio donde circulaban los músicos en Europa, los que mangueábamos en la calle y todo esto, pues nos cruzábamos material nuevo, oye, han grabado esto acá, este grupo acá, tal y cual. Y nosotros escuchamos el disco de Machu Picchu y el tema Rosita, y nos encantó muchísimo. Y yo me acuerdo que cuando fuimos a Roma, en una de las cosas que se pidió expresamente, y esto me acuerdo que mi hermano El Caracol y Richard Maldonado eran los que más insistían en que tienen que poner Rosita, tienen que poner grabar Rosita, tienen que hacer esto. Y Mm. Rafa decía, sí, 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 ya lo haremos, ya lo haremos, ya lo haremos. Y efectivamente cuando salió Zigzag, efectivamente Rosita estaba allí. eh, y, y claro, lo que dice Claude, totalmente de acuerdo, nosotros conocimos ese tema a raíz del cassette. Nosotros teníamos un cassette del disco de Machu Picchu. Y te resulta también que no estaba mencionado como interpretación Trencito de los Andes. Claro, no aparecía, como dice Claude, había una mención, pero muy casi inexistente, y por eso es que había la confusión. Ujú. Porque unos decían, no, pero es que este es grabado por Trencito, otros decían, no, pero es que aquí no aparece nada, es que es grabado por no sé qué. Siempre había conversaciones, temas de conversación, pero efectivamente en el cassette no había una mención explícita de quienes habían interpretado este tema. Y ahora que aclara Claude, totalmente de acuerdo, ¿no? Y viene al caso este tema de Amaquilla Mayuya Mashua. ¿No? Yo me acuerdo que el señor que declamaba el Segundo de la Torre, Sí. él era estudiante en ese tiempo en la Universidad Central, estudiaba Derecho Mm. y era miembro de Ñanda Mañachi por un tiempo, por algunos años, y él introdujo este tema de político, reivindicativo, y era habitual hacer este tema en las presentaciones, en los conciertos que hacíamos. Con el marco de la música, él hacía esa declamación, y era muy querida, la gente se emocionaba, todo un pueblo Claro. grande, tal y cual, y obviamente dentro del contexto de la Noche de la Peña, eso fue realmente triste, la cuestión, tal como reflejas tú de primera persona, Filich. Ecco. Y ahora lo hemos dicho. Nos hemos sacado otro diente. Menos mal. Bueno, una historia que pasó nomás, ¿no? Pero evidentemente, digo, desde el 87 hasta el 93 guardaron esa historia y fue fundamental para sería este número 2, ¿verdad? Estamos el 3 2 uno Ujú. fuera. Sí, En este 2 que aparte es evidente, ¿no? Este corte entre la primera parte que vos decías y esta segunda parte. Y me parece que claro. esta expresión que vos has dado, seguro, estoy seguro que a muchos y muchas les ha despertado otro sentido de esto que han Ujú. hecho. Al volver a escucharlo pueden encontrar esas sutilezas que en una primera escucha no aparecen. Pero Exacto. ¿no? Hay un ambiente de exposición, de aplausos, de algo está pasando
pero todos estos detalles dan cuenta de otra cosa, ¿no? Y traigo lo que hablamos la otra vez, Maldi, también te digo que la otra vez hablamos de Hermano Residente como un disco a contramano, también a contramano también del espíritu del mundo, ¿no? En relación a la migración, en relación a la gente que va de un lugar a otro, en el mismo país, digo, las diferencias son muy grandes a veces, y como Hermano Residente y este tipo de historias tienden manos, ¿no? Tienden lazos, tienden manos, te dan un abrazo, en lugar de rechazarte, como tiende el espíritu, en muchos casos el espíritu mucho más actualmente, pero también en esos casos, ¿no? Es un continuo y me parece que escuchar y que dar sentido aparte de estos temas, a partir de lo que comentan, agranda un poco el corazón y uno puede plantear semillas de esperanza, digamos. Sí, porque son críticas constructivas, hechas con cariño. O sea, de verdad, nosotros hemos sufrido de la injusticia que presenciamos porque nosotros teníamos eh, una idea muy alturada de estos otavaleños, ¿no? Entonces, fue terrible ver la contradicción, ¿no? Ahí. Eh, lo sufrimos casi más que los mismos Salasacas en ese momento. Éramos muy jóvenes, muy idealistas nosotros también. Pero justamente en vista de una propuesta para el futuro de la música y de la cultura otavaleña, es preciso hablar verdades y sacar del camino todos los obstáculos, ¿no? Que puedan hacernos caer en lo de siempre, ¿no? ¿No? Entonces, en este sentido, Peña Pungo es uno de los pocos ejemplos de una música de Tránsito a los Andes que es de denuncia en realidad, aunque está hecho de forma muy fina, no es música de protesta, ¿no? Pero en la narración se siente un momento de disconformidad, ¿no? Algo así. Y es importantísimo que los que no lo habían percibido vuelvan, como tú dices, a escuchar ahora la suite, tratando de leerla bajo este nuevo enfoque, porque van a entender todo mucho mejor. En el caso de Rubén, bueno, han tenido la oportunidad, justo estamos conversando de eso hace un ratito, de haberlos visto en vivo en Quito. ¿Y qué implica, digo, qué implica poner en vivo esto? O sea, eh, algo a ver, no solamente por la cantidad de instrumentos y demás, sino también a veces por las sutilezas. Hay cosas que las tenés que escuchar con la voz, ¿no? Casi se escapa y lo tenés que agarrar antes de que se escape, ¿no? Porque está como ahí. Y a veces en ámbitos, en espacios más o menos grandes, de un teatro hacia arriba, las sutilezas desaparecen, ¿no? Esa cosa del susurro, del roce, de la campanita. Claro, claro. Se corre el riesgo de banalizar todo, porque en un disco lo que hay queda y si no lo escuchas hoy, lo escuchas mañana, ¿no? En cambio, en una presentación en vivo hay que hacer de manera que todo lo que se tiene que captar sea recibido por el público en tiempo real. Por eso es un reto enorme el que Maldi quiere hacer, o sea, de poner en escena Zigzag como un musical. Este es un proyecto que es una locura, planteada ya desde hace algunos años. Y de hecho, cuando Rafael aún vivía, ya habíamos comentado como 2 o 3 años antes de esta idea loca de hacer un musical de la obra de Zigzag, donde no solamente elementos auditivos, sino también la propia puesta en escena visual,
la atmósfera, los efectos de sonido, hagan que de alguna manera recreen esa magia que tiene este disco, cosa que resulta ser una operación de dimensiones inmesurables, porque conseguir que eso suceda se requiere un trabajo realmente grandiosa y mucha inversión de tiempo, talento, recursos. Y el proyecto está sobre la mesa y de hecho estamos en Ecuador comenzando a dar los primeros pasos para ver si efectivamente conseguimos hacer realidad este sueño que es grande. Rafael en su momento no lo quiso hacer por muchas razones. Y las razones todas ah, muy aceptables. Quizás al principio no lo podía entender, cómo es que Rafael no podía dimensionar la grandeza del proyecto y por qué no le daba la importancia que tenía que dar a un proyecto que era grandioso para el pueblo quichua o tabaleño y la cultura en sí. Pero él me dijo, mira, loco, dice, yo no tengo tiempo para hacer estas cosas. Yo tengo el tiempo justo y no me alcanzo para hacer las cosas que tengo que hacer antes de partir. Y eso siempre lo decía él. Claro. Porque físicamente hay tantas cosas que todavía tengo pendientes en hacer, de grabar, de estudiar, de recrear, que si tú me pides hacer una puesta en escena, por más pequeña que sea, por más que me pintes lo que sea, siempre te voy a llevar la contraria. Y eso siempre lo dijo de esa manera, porque él estaba centrado en otras cosas. Claro, y las mías eran otras cosas y siguen siendo otras cosas porque yo estoy viendo otras necesidades que para el Rafael no tenía ningún sentido y no tenía ningún, ¿cómo se podría decir? Eh, no valía la pena gastar el poco tiempo que él tenía haciendo esto. Es responsabilidad de otra gente llevar estas cosas o este patrimonio hacia otros lares, hacia otras dimensiones, hacer otras cosas, pero no es responsabilidad mía, decía siempre él. Claro, está Rafael. bien. Total, al principio me chocaba bastante y no entendía y me molestaba un poco a tal punto, y a veces lo decía, pero el tiempo dio toda la razón del mundo al Rafael. Y obviamente, después de que Rafael se fue, todos nos quedamos como en una situación, un escenario totalmente desconocido y a la vez un poco en una situación real de qué nosotros hacemos o podemos hacer con semejante obra, el legado que dejó Rafael. Y por eso digo, o sea, la idea esta de llevar a un musical está dada, se ha dado los primeros trabajos, de hecho estamos en la transcripción ya de las partichelas, se nota una complejidad tremenda y no sabemos en qué momento o cuándo podremos ver la luz, se podrá estrenar esta obra soñada por años y años del musical de Zigzag. Seguramente hay que tomarla con mucha calma y trabajar a profundidad, porque las partichelas solo son, o sea, las partituras solo son una herramienta más, pero te digo, por ejemplo, la guitarra de Zigzag, tal como la rasgaba él, yo no conozco a nadie que lo pueda hacer y no está ni siquiera escrita en una partitura, solo están los acordes, ¿entiendes? Entonces, de verdad se trata de encontrar la manera de hacer algo como un milagro y de todas maneras renunciando a muchas cosas. Pero si se logra hacer algo decente, yo obviamente haré mi parte, pero no puedo hacer lo que no me, lo que no sé hacer en este sentido. Seguramente la idea del musical es muy linda porque es una forma de arte que em,
involucra muchas formas de expresión distintas, ¿no? Donde pueden entrar los guiones que yo escribí, las puestas en escena teatrales, las imágenes, un poco todo, ¿no? En este sentido, a mí me gustaría seguramente poner dentro de nuestros proyectos como laboratorio ese formato, pero a lo mejor a mí me interesaría más hacerlo con algo nuevo, tal vez. Yo entiendo que hay en Ecuador una danza, zig-zag, ¿no? Que hay como una coreografía, o sea, causó tanto impacto el disco que algún grupo o alguien creó una coreografía. ¿Pueden comentar algo de eso? ¿Cómo nace? Si saben algo. Ha habido muchas pretensiones e intenciones de poner en escena obras o piezas de zigzag, pero sinceramente es un trabajo a medio hacer. ¿Por qué? Porque la complejidad que tiene la música de zigzag y los matices es tal la complejidad que es difícil que músicos convencionales, llamémosle, puedan llegar a ejecutar estas piezas. Entonces, hubo un par de proyectos desde el municipio de Otavalo en unas festividades de la ciudad, formaron un ensamble para recrear la música de algunos temas de zigzag, obviamente con las limitaciones que hubo, hicieron lo que pudieron y todo esto, pero ya te digo, son proyectos independientes, aislados, que la gente intenta, algún colectivo lo intenta hacer, pero no ha tenido mínimamente un alcance eh, Suficiente. aproximado a una cosa grandiosa como es la obra en total de Zigzag. Es por eso que el proyecto a nosotros mismos, o sea, partiendo del laboratorio, se nos hace una obra gigantesca. El solo pretender conseguir algún tema o un par de temas, llegarlo a conseguir, a ponerlo en escena cabalmente y en condiciones, es un reto inmenso. Y eso que tenemos gente, por ejemplo, que tiene información de primera mano. Todavía tenemos músicos que han ejecutado, por ejemplo, Claude todavía está, Felice está, y tenemos el acceso a las partituras, pero no es suficiente tal como dice Felice, no es suficiente, a menos que se haga un trabajo en serio y se haga un trabajo con mucha inversión de recursos, de tiempo, de conocimiento, de investigar y de trabajar para tratar de conseguir medianamente una obra plausible para ponerlo en escena. Pero ya te digo, ha habido proyectos, varios proyectos de algunos colectivos que han intentado poner en escena algunos temas, unos mejores que otros, pero bueno, no llegan a concretar algo grande como fue las obras completas. Hay un mensaje también, ¿no? Que habría que captar bien, o sea, ahondar en en el sentido de todo lo que hay en Zigzag, en una pieza como Zigzag. Para eso sí podemos ayudar, escribiendo textos, explicando mejor cómo fue esta inspiración, de dónde sale, qué se quiso expresar, ¿no? Como hemos hecho ahora con Peña Pungu. Claro que si tú ni siquiera entiendes, por ejemplo, que Peña Pungu es un momento de denuncia, entonces cuando lo vas a tocar, es un acorde de mierda que no tiene ningún sentido, ¿entiendes? No, Zigzag no es un San Juanito como otro. Tiene un mensaje puntual y hay que atenerse a ese mensaje artístico. Eso creo que es lo primero. Después vemos hasta qué punto logramos reproducir los toques de Rafael, pero eso ya es secundario para mí, si logramos expresar el mensaje, ¿no? Yo pienso así. Al menos esto seguramente está en mis cuerdas, poder ayudar en este sentido.
Yo todavía me recuerdo el momento, porque Zigzag, Rafael lo creó en base a un texto que yo escribí. Ahora estoy en el estudio, estoy tratando de escribir algo para el vinilo de Zigzag y justamente cuento esta historia. Yo escribí un texto donde comparo el ojo de un niño tabaleño a la boca de un bandolín y de ahí prácticamente se me ocurre de imaginar que este niño empieza a soñar y ahí empieza a soñar justamente el zigzag, o sea, el recorrido para salir de las tinieblas hacia los Andes, de los platanales hacia los volcanes, las lagunas. Y, y recuerdo que lo leí en voz alta a Rafael, que siempre esperaba que yo haga algo para después empezar a componer. Y él lo compuso Zigzag el mismo día, en la misma tarde, era un domingo, un día domingo, se fue a casa y en la noche me lo hizo escuchar y era exactamente como lo pueden escuchar en el disco, o sea, guitarra y él que silbaba el tema. Una maravilla, una cosa increíble. Yo pensé, ahí está, chao, Trencito de los Andes como grupo, ahora él va a grabar este disco solo y así fue, mm, efectivamente, porque solamente él podía grabar ese zigzag tal cual, tal como lo escuchan. Pero quedé pasmado cuando me hizo escuchar él que tocaba su guitarra con el silbido y una cosa tan hermosa, ¿no? Fue facilísimo después ponerle letra, facilísimo. Felice, como muchas veces pasa en estos encuentros, tirás novedades y noticias como si fuesen algo sabido y hay que agarrarlos, pescarlos y repreguntarte porque si no, esto pasa de largo. Acabo de decir vinilo de zigzag. Sí, sí, es otro proyecto que tenemos con Maldi para este año, sacar el vinilo de zigzag. Y estamos en esa ya trabajando desde un tiempo, justamente para transcribir sobre todo todos los guiones teatrales que están por detrás de la música, y que en los CDs no está mencionado siquiera, ¿no? Entonces es un gran trabajo que ojalá se haga, se termine. Yo creo que sí. Y me parece debido, o sea, un disco tan importante que tenga una versión en vinilo, ¿no? Donde por fin se puede también rescatar mi trabajo a un nivel, digamos, en un formato decente, porque aquí ni siquiera, ni siquiera se ve, ¿no? ¿Entiendes? Este dibujo que nos has pasado, como, veamos, como parte de la difusión, pero es un dibujo inédito. Exacto. Podría entrar en el vinilo este. Me gusta mucho a mí. Y tiene unos pequeños detalles, si vamos un poquito y la resolución nos permite. Sí, ahí está. Roma Otavalo, zigzag. 3, 2, 1, 0. Hasta aquí este detalle, pero minúsculo. Exacto. Es impresionante lo que tenés en relación que no dejás nada a libre interpretación. Eso está todo absolutamente pensado. Los colores, las imágenes, las letras, el lugar que ocupan cada lugar, en cada espacio. Sí, sí, sí. Trabajábamos así, no solamente yo, también los otros. De un pomo entiendo que de pintura para pintar. Exacto, sí. Un color fluorescente, un camino en zigzag fluorescente.
hoy creo que hablamos de sueños, ¿no? En el día, de cosas posibles o imposibles, pero de sueños. Y eso me parece que es, Absolutamente. este, Que son los que mueven los hombres, que los hacen trabajar y evolucionar, porque sin sueños no vamos a ningún lado, ¿no? Y los sueños nos dan también esa respiro y espacio para poder crear y no nos obligan siempre a hacer lo mismo, ¿no? A veces la tradición parece ser casi una cárcel, una jaula, ¿no? En cambio, nuestra idea era una idea de tradición creativa, ¿no? Que también diera la posibilidad de expandirse a través de la creatividad de sus operadores. ¿No? Porque hay una crítica de Zigzag que justamente ciertos, digamos, súper tradicionalistas mueven a Zigzag, que mucha música que está en Zigzag no es de ningún lado, no pertenece a la tradición, y entonces ¿qué? ¿No? Y sin embargo, gusta a la gente, o sea, habla el lenguaje que la gente entiende. Qué raro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es este secreto, ¿no? Esta magia que hace que una cosa totalmente nueva pueda ser tan asequible y entendible por la gente, ¿no? Simplemente que es nueva, pero al mismo tiempo no lo es. O sea, tiene adentro todo el pasado, todo el legado cultural, ¿no? Toda la tradición y la vuelve a reproponer de forma innovadora, totalmente innovadora. Entonces demuestra plásticamente la posibilidad plástica, ¿no? Creativa de la tradición. Cuando Felice menciona cuando salió los primeros años de Zigzag, mucha gente, obviamente la gente mm, más tradicionalista, comenzaron a criticar porque decían, esta música no se sostiene por ningún lado, que no hay un sitio geográfico donde se consuma o donde suene esta música, que esto es un producto de una paja mental de unos italianos que, que rodan por el mundo y qué cosa no tendrán en su cabeza para hacer estas cosas que no tienen una raíz, un sustento en un punto geográfico en concreto. De estas y muchas cosas se criticaron eh, sobre Zigzag, pero el tiempo y la evidencia hizo el resto, ¿no? Ahora por ahora, una de las obras más grandes que tengamos, que hemos tenido, es esta. ¿Y por qué de las más grandes? Yo hago solamente una comparación de un par de temas que son súper sencillos, además. Hay un tema de Nocturno que para mucha gente, intérpretes otavaleños, todavía es un tema tabú. ¿Por qué? Porque magistralmente eh, Rafael hizo una jugada muy ingeniosa y ese mínimo toque de ingenio, de genio, hizo que esta música tuviese otra connotación y otro vuelo totalmente distinto a lo que ese mismo orgánico se tocó en 1977 en el tema de Ñanda Mañachi, en el tema número Ñanda Mañachi 1, que es el Peguche Capilla. ¿Okay? Cogemos este tema y escuchamos este tema con detalle y escuchamos Nocturno, y la verdad es que se mantiene el ADN 100%, pero se traslada a 30 años y 40 años y sale una creación nueva, fluye un manantial fresco de creatividad, sonoridad, interpretativo y el cariño como interpreta Rafael, que hace que Nocturno
sea una obra para soñar, para, para ir a otras dimensiones. Esto, sin miedo a equivocarme, estoy más que seguro que ningún otavaleño lo podía hacer, por una sencilla razón. Y esta razón es una ley física, tal cual. Ningún otavaleño podía tener ese distanciamiento que el Rafael tenía para poder observar con mayor amplitud el tesoro y el valor y el patrimonio que había en el sound, en el instrumento, en la manera de ejecutar de un instrumento. El otavaleño, tenemos el bandolín tan asimilado, porque lo escuchamos en nuestro entorno tradicional, en las festividades tal y cual, que no nos parece grande, no nos parece una cosa inmensa, por lo cual lo tenemos en nuestras narices, pero no vemos más allá de las posibilidades, hasta que alguien desde más afuera puede ver con otro prisma ese valor. Por eso yo digo que casi siempre hay otra gente que tiene que ver con más distancia para poder observar la grandeza de una posible obra y proyectarlo en el tiempo, en el futuro, en lo que sea. Creo que es lo que pasó con toda la obra de Trencito y algunos temas de Zigzag que tienen el ADN preciso de la música local. Y esto obviamente es la maestría, la grandeza y la genialidad de Rafael, después de todo. Y también de nosotros, porque nosotros también vemos desde la distancia. Nosotros soñamos la música de ustedes. Nosotros la soñamos y la idealizamos. Claudio, yo, Laura. O sea, eso es como tú dices, una ley física. Entonces, por eso es tan importante la interculturalidad, para poderse mirar al espejo y descubrir la grandeza de uno, ¿no? Eso, según mi parecer, es el mensaje más grande de una obra como Zigzag. Porque a pesar de todo, o sea, sí, la creatividad, etcétera, pero el servir de espejo para que ustedes puedan verse de una forma nueva, ¿no? Sentirse bien, sentirse valorados por lo que son, o hasta más de lo que pensaban, ¿no? Pero sí, de eso sirve una obra como Zigzag y es una provocación para ustedes. Y son ustedes que tienen que recoger la provocación, el reto y tratar de seguir las huellas propuestas por Rafael. No tendría sentido que Rafael mismo siguiera, como te dijo, ¿no? Siguiera tocando siempre lo mismo. Él tiene otros retos ahora. Hay guambritas, se juntaron tres conjuntos, se juntaron tres conjuntos. Hay guambritas, hay con sus ponchos doble cara, bandolines y